Nadie creyó su testimonio contra los soldados que la habían violado. La llamaron mentirosa, buscona, mujer de mala vida. Pero cuando el guerrero apache escuchó su historia, supo inmediatamente que decía la verdad, y decidió que esos hombres pagarían por lo que habían hecho. En las tierras polvorientas de Coahuila, donde el sol del desierto castiga sin piedad y la justicia depende más del poder que de la verdad, vivía Dulce Morales, una joven de 21 años cuya belleza había sido tanto bendición como maldición desde que cumplió los 15. Su nombre, que significaba dulzura, contrastaba cruelmente con la amargura que ahora definía cada día de su existencia. Sus ojos, una vez brillantes como estrellas en noche despejada, ahora guardaban una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. Era el año 1848, apenas 2 meses después de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo pusiera fin oficialmente a la guerra entre México y Estados Unidos. Pero en estas tierras fronterizas, la paz era solo tinta en papel. Los soldados mexicanos, frustrados por la derrota y llenos de resentimiento, se habían vuelto más crueles con su propio pueblo, como si necesitaran recuperar su honor perdido a costa de los más vulnerables. Dulce vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo de San Fernando, heredada de su abuela materna después de que sus padres murieran en una epidemia de cólera 3 años atrás. Era una propiedad modesta pero próspera, con un pequeño huerto que producía verduras suficientes para su sustento y un poco extra para vender en el mercado. Su vida había sido simple pero digna, marcada por la rutina tranquila de una mujer joven que había aprendido a valerse por sí misma. Trabajaba como costurera para las familias más acomodadas del pueblo, conocida por la delicadeza de sus bordados y la perfección de sus costuras. Sus manos, suaves pero hábiles, creaban vestidos que eran admirados en toda la región. Don Ignacio Morales, el alcalde y juez del pueblo, no era pariente suyo, a pesar del apellido compartido, pero había mostrado siempre un respeto paternal hacia ella, especialmente después de la muerte de sus padres. La pesadilla comenzó una noche de octubre, cuando regresaba tarde del mercado después de entregar un vestido de bodas especialmente elaborado para la hija de un comerciante próspero. La luna nueva había sumido el mundo en oscuridad casi total, y las estrellas proporcionaban apenas suficiente luz para distinguir el sendero que conocía de memoria. Fue cerca del arroyo que separaba su propiedad del pueblo donde la emboscaron. 5 soldados de la guarnición local, liderados por el capitán Rodrigo Vázquez, un hombre de 35 años conocido por su crueldad y su desprecio hacia los civiles. Habían estado bebiendo, como evidenciaba el olor a aguardiente que emanaba de sus uniformes sucios, y sus ojos brillaban con una maldad que Dulce reconoció inmediatamente como peligro mortal. «Mira lo que tenemos aquí», había murmurado Vázquez, bloqueando su camino con una sonrisa que helaba la sangre. La costurera más hermosa de San Fernando, caminando sola en la oscuridad. ¿No sabes que es peligroso para una mujer tan bella estar desprotegida? Dulce había intentado retroceder, pero ya era demasiado tarde. Los otros soldados la habían rodeado, cortando cualquier ruta de escape. Sus nombres se grabarían para siempre en su memoria como símbolos de la maldad humana. Sargento Esteban Ruiz, Cabo Patricio Santos y los soldados rasos Fernando Castillo y Miguel Herrera. Todos hombres que deberían haber representado protección y orden, convertidos en depredadores que usaban sus uniformes como licencia para la brutalidad. Lo que siguió fue una noche de horror que cambiaría su vida para siempre, no solo por la violencia física que sufrió, sino por la destrucción sistemática de su espíritu que los 5 hombres perpetraron con sadismo calculado. La violaron por turnos, cada uno más brutal que el anterior, mientras los otros la sujetaban y se burlaban de sus súplicas de misericordia. Pero la verdadera crueldad vino después, cuando Vázquez se inclinó sobre su cuerpo quebrado y le susurró al oído: «Si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, te mataremos. Y si alguien te cree, que no lo harán, mataremos también a tu querida doña Carmen. ¿Entiendes, pequeña puta?» La amenaza contra doña Carmen, la anciana de 70 años que había sido como una segunda abuela para ella, fue el golpe final que completó la destrucción de su mundo.
Carmen Vázquez, irónicamente prima lejana del capitán que la había violado. Era la única persona en el mundo que Dulce consideraba familia verdadera. Cuando finalmente los soldados se marcharon, Dulce permaneció junto al arroyo durante horas, incapaz de moverse, incapaz de pensar más allá del dolor físico y emocional que amenazaba con abrumarla completamente. Su vestido estaba desgarrado y manchado de sangre, su cuerpo magullado y herido de maneras que sabía que le recordarían esta noche durante el resto de su vida. Pero fue el daño psicológico lo que realmente la destrozó. La sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía, de que había sido reducida a objeto para el entretenimiento de hombres que consideraban su sufrimiento como diversión. La humillación de haber sido indefensa contra sus atacantes. La violación no solo de su cuerpo, sino de su dignidad fundamental como ser humano. Cuando finalmente logró reunir fuerzas para caminar de regreso a su casa, Dulce ya había tomado una decisión que la perseguiría durante meses. No le contaría a nadie lo que había pasado. Las amenazas de Vázquez habían sido efectivas. No podía arriesgar la vida de doña Carmen y, en el fondo de su corazón, sabía que nadie le creería si acusaba a 5 soldados, especialmente a un capitán respetado. Durante las siguientes semanas, Dulce trató desesperadamente de continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. Se levantaba cada mañana, trabajaba en su huerto, cosía para sus clientes, intercambiaba cortesías con los vecinos. Pero por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. No podía dormir sin pesadillas, no podía comer sin náuseas, no podía soportar que los hombres se acercaran a ella sin sentir pánico. Los cambios físicos fueron los primeros en ser notados. Perdió peso dramáticamente, desarrolló ojeras profundas que el maquillaje no podía ocultar y comenzó a temblar involuntariamente cuando se sentía observada. Pero fueron los cambios en su personalidad los que realmente alarmaron a quienes la conocían. La joven, alegre y sociable, se había vuelto retraída y desconfiada, evitando eventos sociales y limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario. Doña Carmen fue la primera en confrontarla sobre su comportamiento extraño. Una tarde, mientras visitaba a Dulce para entregarle tela nueva, la anciana notó inmediatamente que algo profundamente equivocado había ocurrido. «Hija mía», le dijo con la sabiduría de quien había visto suficiente dolor en sus 70 años para reconocer trauma cuando lo veía. «¿Qué te ha pasado? No eres la misma desde hace semanas». Dulce había querido contarle todo. Había anhelado desesperadamente compartir su carga con alguien que pudiera entender y consolar. Pero las amenazas de Vázquez resonaban en su mente como campanas funerarias. En lugar de confesar, inventó excusas sobre estrés del trabajo y preocupaciones financieras que sonaron vacías incluso para sus propios oídos. Pero doña Carmen conocía a Dulce demasiado bien para ser engañada por mentiras transparentes. Durante las siguientes semanas, la anciana comenzó a hacer su propia investigación, preguntando discretamente por el pueblo si alguien había notado algo inusual. Lo que descubrió fueron rumores vagos sobre soldados que habían sido vistos cerca de la propiedad de Dulce alrededor del tiempo cuando su comportamiento había cambiado. Fue durante una de estas investigaciones informales que doña Carmen escuchó una conversación que la llenó de horror y rabia. Esteban Ruiz, uno de los soldados involucrados en el asalto, había estado bebiendo en la cantina local y alardeando sobre una conquista reciente con sus compañeros de armas. La costurera resultó ser menos pura de lo que aparentaba, había dicho con una sonrisa cruel que varios clientes recordaron después. 5 hombres honestos tuvimos que enseñarle modales apropiados para una mujer de su clase. Las implicaciones de sus palabras eran inconfundibles para cualquiera que entendiera el lenguaje codificado que los soldados usaban para describir sus crímenes. Doña Carmen inmediatamente conectó las fechas y entendió exactamente qué había pasado con Dulce. Esa misma noche, la anciana confrontó a Dulce con lo que había aprendido. La joven, finalmente enfrentada con alguien que conocía la verdad, se derrumbó completamente y confesó todo. Entre sollozos que parecían desgarrar su alma, contó cada detalle horrible de esa noche,
incluyendo las amenazas contra doña Carmen que la habían mantenido en silencio. «Mija», dijo doña Carmen abrazando a Dulce mientras lloraba, «no puedes cargar esta carga sola. Debemos denunciar a esos animales ante las autoridades». Pero Dulce negó con la cabeza desesperadamente. «No me creerán. Son soldados respetados y yo soy solo una mujer sola. Y si acuso al capitán Vázquez, encontrará manera de vengarse contra ti». La anciana sintió una furia que no había experimentado en décadas. Conocía demasiado bien cómo funcionaba la justicia en pueblos como San Fernando. Los soldados tenían inmunidad práctica para sus crímenes, especialmente cuando eran cometidos contra mujeres de clases más bajas. Pero también sabía que permitir que estos criminales quedaran impunes significaba que otras mujeres inocentes sufrirían el mismo destino. Durante los días siguientes, doña Carmen planeó cuidadosamente su enfoque. Decidió que en lugar de ir directamente a las autoridades civiles, consultaría con Padre Miguel, el sacerdote del pueblo que tenía reputación de defenderse contra las injusticias. Tal vez si la iglesia tomaba interés en el caso, las autoridades se verían forzadas a actuar. Padre Miguel escuchó la historia con horror e indignación crecientes. Era un hombre de 50 años que había dedicado su vida a servir a los pobres y vulnerables de su comunidad. Había visto suficiente violencia e injusticia durante la guerra reciente para entender exactamente qué tipo de hombres se enfrentaban. «Esta es una abominación ante los ojos de Dios», declaró después de escuchar cada detalle. «Estos hombres han violado no solo a una mujer inocente, sino también sus votos como soldados y cristianos. Deben enfrentar la justicia». Pero cuando el padre se acercó a don Ignacio Morales con el caso, encontró la misma resistencia que Dulce había temido. El alcalde, aunque comprensible en la superficie, dejó claro que las acusaciones contra personal militar requerían evidencia que sería extremadamente difícil de obtener. «Entienda mi posición, padre», explicó don Ignacio con obvia incomodidad. «No dudo que algo terrible le pasó a la pobre Dulce, pero acusar a 5 soldados, incluyendo un capitán respetado, basándose únicamente en su testimonio, es un asunto serio que podría tener consecuencias para toda la comunidad si estamos equivocados». «¿Y qué si tenemos razón?», demandó el padre. «¿Qué mensaje enviamos si permitimos que estos criminales escapen la justicia simplemente porque visten uniformes?». La conversación continuó durante horas, pero se volvió claro que sin evidencia adicional o testigos, las autoridades civiles no tomarían acción contra los soldados. El sistema estaba diseñado para proteger a quienes tenían poder, no para buscar justicia para las víctimas de sus abusos. Cuando Padre Miguel regresó con Dulce con estas noticias, encontró una mujer que de alguna manera había encontrado fuerza que no sabía que poseía. El shock inicial y la desesperación habían sido reemplazados por una determinación que rozaba la furia. «Si las autoridades no actuarán», dijo con voz que temblaba de emoción, «entonces debo encontrar otra manera de obtener justicia. No puedo vivir sabiendo que estos hombres caminan libres mientras mi vida ha sido destruida». Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. En lugar de aceptar la derrota, Dulce decidió hacer públicas sus acusaciones, sin importar las consecuencias. Si las autoridades no escucharían su testimonio en privado, tal vez la vergüenza pública las forzaría a actuar. Pero cuando comenzó a contar su historia abiertamente, la reacción del pueblo fue aún peor de lo que había temido. En lugar de simpatía y apoyo, encontró incredulidad, sospecha y hostilidad abierta. Los soldados habían pasado semanas de antemano esparciendo rumores sobre Dulce, sugiriendo que era conocida por entretener hombres en su casa, que tenía reputación de comportamiento moral relajado. «¿En serio esperamos que creamos?», se burló Esperanza Ruiz, la esposa del sargento que había participado en el asalto, «que 5 soldados respetados arriesgarían sus carreras para forzar a una mujer que obviamente estaba dispuesta». Las acusaciones contra Dulce se volvieron más viciosas cada día. La llamaron mentirosa, buscona, mujer de mala vida que había inventado acusaciones de violación para cubrir su propio comportamiento promiscuo. Algunos sugirieron que estaba tratando de extorsionar dinero de los soldados. Otros afirmaron que había sido vista con varios hombres entrando a su casa durante las noches. Cada rumor era más hiriente que el anterior. Pero lo que más devastó a Dulce fue darse cuenta de que muchas personas eligieron creer estas mentiras, en lugar de enfrentar la verdad incómoda sobre hombres en quienes habían confiado y respetado.
Era más fácil culpar a una mujer solitaria que confrontar la posibilidad de que sus supuestos protectores fueran en realidad depredadores. Capitán Vázquez mismo hizo una aparición pública en la Plaza Central, dando un discurso que fue una obra maestra de manipulación y manipulación psicológica. De pie, orgulloso en su uniforme, rodeado por sus compañeros soldados, negó las acusaciones con tal convicción que muchos testigos fueron persuadidos a pesar de sus dudas iniciales. «Es una tragedia», declaró con voz llena de falso dolor. Cuando la mente perturbada de una mujer la lleva a hacer acusaciones falsas contra hombres inocentes que han dedicado sus vidas a proteger esta comunidad. Mis soldados y yo rezamos para que Dulce Morales reciba la ayuda que claramente necesita para superar los demonios que han poseído su imaginación. Su actuación fue tan convincente que incluso algunos de los antiguos partidarios de Dulce comenzaron a cuestionar su credibilidad. La combinación de su autoridad como oficial militar, su aparente sinceridad y los rumores persistentes sobre su carácter crearon dudas incluso en las mentes de personas que la habían conocido desde la infancia. El aislamiento social que siguió fue completo y devastador. Los clientes dejaron de ordenar vestidos de ella. Los vecinos evitaban el contacto visual cuando la encontraban en la calle, y antiguos amigos cruzaban al otro lado cuando la veían venir. Incluso algunos miembros de la iglesia comenzaron a tratarla como paria, sugiriendo que su presencia contaminaba espacios sagrados. Doña Carmen permaneció leal, pero era una voz contra un coro de condena. La anciana trató desesperadamente de reunir apoyo para Dulce, pero encontró muros de resistencia donde quiera que se dirigiera. Las personas que privadamente podrían haber creído la historia de Dulce no estaban dispuestas a arriesgar sus propias reputaciones defendiéndola públicamente. Pasaron meses, y la situación solo empeoró. El negocio de Dulce colapsó completamente, forzándola a vender pertenencias para costear necesidades básicas. Su salud se deterioró bajo el estrés constante del ostracismo social y la presión financiera. Perdió más peso, desarrolló insomnio crónico y comenzó a sufrir ataques de pánico que la dejaban incapaz de funcionar durante días seguidos. Pero lo que casi quebró su espíritu completamente fue presenciar cómo sus atacantes no solo escaparon el castigo, sino que en realidad parecían beneficiarse de la situación. Capitán Vázquez recibió reconocimiento de sus superiores por manejar la acusación falsa con tanto profesionalismo. Los otros soldados fueron elogiados por su moderación al no buscar acción legal contra ella por difamación. Era durante uno de sus momentos más oscuros, cuando contemplaba si la vida valía la pena vivirla, que el destino intervino en la forma de un guerrero apache que había estado observando la injusticia desarrollándose en San Fernando desde las sombras. Tzojotlaloni había llegado a la región siguiendo rumores de robo de ganado que estaba afectando manadas apaches en las montañas cercanas. A los 28 años, era conocido entre las tribus por sus habilidades excepcionales de rastreo y su reputación de buscar justicia cuando los sistemas legales fallaban. Su nombre significaba «amado» en su lengua nativa, pero también era conocido por sus enemigos como «el vengador», por su búsqueda implacable de quienes habían hecho mal a personas inocentes. Había estado observando el pueblo de San Fernando durante semanas, observando interacciones entre soldados y civiles, cuando notó las dinámicas extrañas que rodeaban a una mujer joven que parecía ser tratada como paria por su propia comunidad. Su entrenamiento apache le había enseñado a leer lenguaje corporal y señales sociales con precisión extraordinaria, y todo sobre la situación sugería que había ocurrido una grave injusticia. La curiosidad de Tzojotlaloni se despertó cuando observó cómo ciertos soldados reaccionaban cuando Dulce era mencionada en conversación. Vio las sonrisas burlonas que pasaban entre ellos, la manera en que la observaban desde la distancia cuando aparecía en público, la crueldad casual con que discutían su reputación. Estos no eran los comportamientos de hombres inocentes falsamente acusados, eran los comportamientos de depredadores disfrutando el sufrimiento continuo de su víctima. Su investigación comenzó en serio cuando decidió aprender más sobre lo que realmente había pasado. Usando habilidades desarrolladas a través de años de supervivencia en territorio hostil, logró acercarse lo suficiente a las conversaciones de los soldados para entender la historia real. Lo que escuchó confirmó sus sospechas y lo llenó de una rabia que no había sentido desde presenciar la masacre de su propia familia años antes. Una noche tarde, mientras Dulce caminaba sola desde la iglesia donde había ido a rezar por fuerza para continuar viviendo, Tzojotlaloni se acercó a ella cuidadosamente.
Había aprendido suficiente español durante sus años de interacción con asentamientos mexicanos para comunicarse efectivamente, y sabía que su aproximación necesitaría ser manejada con sensibilidad extrema. «Señora», dijo suavemente saliendo de las sombras, pero manteniendo distancia respetuosa, «mi nombre es Tlazotlaloni. Soy apache, pero vengo en paz. He estado observando lo que te ha pasado en este pueblo, y creo cada palabra de tu historia. El primer instinto de Dulce fue el miedo. Las historias sobre guerreros apache eran legendarias por toda la región, usualmente involucrando violencia y secuestros. Pero algo en su voz, una gentileza que contrastaba con su presencia física imponente, la hizo pausar en lugar de correr. «¿Cómo podría saber sobre mi historia?», preguntó cautelosamente, preparada para huir si era necesario, pero también desesperada por cualquier señal de que alguien, cualquiera, pudiera creerle. «Porque», respondió Tlazotlaloni con convicción que la sorprendió con su intensidad, «he visto cómo se comportan los hombres culpables, y he visto cómo las comunidades protegen a depredadores cuando es conveniente. Los soldados que te lastimaron llevan su culpa en cada gesto, en cada palabra que hablan sobre ti, y el tratamiento de este pueblo hacia ti me dice todo lo que necesito saber sobre dónde realmente yace la verdad». Por primera vez en meses, Dulce sintió una chispa de esperanza que había creído permanentemente extinguida. Aquí había alguien, un completo extraño de una cultura que su propio pueblo consideraba salvaje, que podía ver a través de las mentiras y manipulación que habían destruido su vida. «Pero eres solo un hombre», susurró, temerosa de creer que la salvación pudiera ser posible. «¿Qué puedes hacer contra 5 soldados y un pueblo entero que ha elegido creer sus mentiras?» Tlazotlaloni sonrió, pero no había calidez en la expresión, solo una promesa fría que la hizo temblar a pesar del aire cálido de la noche. «En mi cultura, creemos que la justicia retrasada es justicia negada. Estos hombres violaron no solo tu cuerpo, sino la confianza sagrada que debería existir entre protectores y aquellos que están jurados a defender. Han traído vergüenza a sus uniformes y deshonor a sus familias. Más importante, han escapado el castigo por crímenes que claman venganza». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Dulce, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo», replicó el guerrero apache con finalidad que no admitía argumento, «que si la justicia legal te ha fallado, entonces tal vez es tiempo para justicia de un tipo diferente. Estos hombres deben responder por lo que han hecho, y tengo la intención de asegurar que lo hagan». De pie allí en la calle polvorienta de San Fernando, mirando a los ojos de este aliado inesperado, Dulce sintió algo removiéndose dentro de ella, que había estado dormido desde esa noche terrible junto al arroyo. No solo esperanza de justicia, sino el comienzo de lo que se convertiría en un amor más profundo y poderoso que cualquier romance de los libros de cuentos. Había encontrado a alguien que no solo le creía, sino que estaba dispuesto a arriesgar todo para restaurar su honor. Lo que no sabía era que Tlazotlaloni también había encontrado algo que no había estado buscando. Una mujer cuyo valor al enfrentar probabilidades imposibles había despertado sentimientos en su corazón guerrero que había creído muertos desde perder a su familia. Juntos, embarcarían en una campaña por justicia que transformaría no solo sus propias vidas, sino la naturaleza misma de la ley y el orden en San Fernando. La guerra por el honor de Dulce estaba por comenzar, y esta vez no estaría luchando sola. Los días que siguieron al encuentro con Tlazotlaloni trajeron cambios fundamentales en la vida de Dulce. Por primera vez desde el asalto, no se sentía completamente sola en su lucha. El guerrero apache había establecido un campamento secreto en las colinas que rodeaban el pueblo, lo suficientemente cerca para monitorear la situación, pero oculto de observación casual. Cada noche, después de asegurar que no era seguida, Dulce se encontraría con Tlazotlaloni en un lugar acordado, usualmente cerca del cementerio viejo, donde las posibilidades de encontrar otras personas eran mínimas. Durante estas reuniones, él compartiría lo que había observado durante el día, los movimientos de los soldados, sus hábitos, sus debilidades. Pero más importante, estas reuniones se convirtieron en oportunidades para que Dulce reclamara su voz y su sentido de autoestima. Tlazotlaloni escuchó su historia no solo una vez, sino muchas veces, alentándola a recordar cada detalle, sin importar cuán doloroso fuera. Su propósito no era boyerista sino estratégico. Entender exactamente qué había pasado sería crucial para entregar justicia apropiada. En mi cultura, explicó durante una de estas sesiones,
Creemos que el trauma solo puede ser sanado cuando la víctima siente que se ha servido justicia. No la justicia rota de cortes que protegen a los poderosos, sino la justicia pura que viene de hacer que los malhechores enfrenten consecuencias por sus acciones. Sus palabras resonaron profundamente con Dulce, quien había comenzado a entender que su sanación nunca sería completa mientras sus atacantes vagaran libres. Las pesadillas que plagaban su sueño, los ataques de pánico que la golpeaban durante las horas del día, la sensación constante de violación, todos estos síntomas de trauma se veían agravados por el conocimiento de que los hombres responsables no enfrentaban consecuencias whatsoever. Durante su tercera reunión, Tlazolotlanoni hizo una pregunta que la tomó desprevenida. ¿Cómo se vería la verdadera justicia para ti? Si pudieras diseñar el castigo que estos hombres merecen, ¿qué sería? Dulce consideró la pregunta cuidadosamente. Su instinto inicial era demandar sus muertes, una eliminación completa de las amenazas que representaban para ella y otras víctimas potenciales. Pero mientras pensaba más profundamente, se dio cuenta de que la muerte podría ser demasiado misericordiosa, un escape demasiado rápido de años de sufrimiento que habían infligido. Quiero que entiendan exactamente cuán indefensa y asustada me sentí, respondió finalmente. Quiero que experimenten la misma violación de confianza, la misma destrucción de todo lo que creen que los hace seguros. Quiero que sepan cómo se siente cuando todos en quienes dependes se vuelven contra ti. Tlazolotlanoni asintió con aprobación. La sabiduría viene no de buscar venganza simple, sino de entender qué verdaderamente equilibrará las escalas de la injusticia. Estos hombres han usado sus posiciones de poder para dañar inocentes. Tal vez es tiempo de que aprendan cómo se siente la impotencia. Durante la semana siguiente, Tlazolotlanoni comenzó a implementar un plan que era tanto elegante en su simplicidad como devastador en su efectividad. En lugar de confrontación directa, que podría resultar en su muerte y dejar a Dulce más vulnerable que antes, eligió guerra psicológica, diseñada para destruir sistemáticamente el sentido de seguridad y control de los soldados. Comenzó con incidentes pequeños que parecían aleatorios, pero rápidamente establecieron un patrón de acoso. Caballos del establo militar serían encontrados sueltos en la mañana, habiendo sido liberados durante la noche por alguien que no dejó huellas. Armas desaparecerían de áreas de almacenamiento supuestamente seguras, solo para reaparecer días después, plantadas en ubicaciones que sugerían conocimiento interno de rutinas militares. Pertenencias personales de los 5 soldados involucrados en el asalto comenzaron a desaparecer y reaparecer en contextos que enviaban mensajes claros. El uniforme de Esteban Ruiz fue encontrado colgando de una rama de árbol cerca del sitio donde Dulce había sido atacada, con una nota en símbolos apache que nadie en el pueblo podía traducir, pero todos entendían como amenazante. Fernando Castillo descubrió su posesión más preciada, un reloj de bolsillo, heredado de su padre, enterrado en una tumba poco profunda con un marcador de madera que llevaba su nombre y fechas que sugerían que su muerte era inminente. Miguel Herrera encontró su silla de montar cortada en pedazos y arreglada en un patrón que se asemejaba a una mortaja funeraria. Cada incidente fue cautelosamente calculado para aumentar la paranoia mientras evitaba daño físico real. Tlazolotlanoni quería que los soldados sufrieran tormento psicológico, que experimentaran el miedo constante e impotencia que Dulce había soportado. Más importante, quería que entendieran que estaban siendo cazados por alguien que conocía sus crímenes y tenía la intención de exigir pago. Capitán Vázquez, como líder de los atacantes, recibió el asalto psicológico más elaborado. Una mañana, encontró sus habitaciones llenas de cientos de flores blancas, tradicionalmente usadas en ceremonias funerarias apache. Las flores habían sido arregladas en patrones que contaban una historia, una narrativa representada en símbolos botánicos de la inocencia de una mujer siendo destruida y el voto de venganza de un guerrero. El mensaje era inconfundible, pero cuando Vázquez intentó reportar estos incidentes a sus superiores, se encontró en una posición imposible. ¿Cómo podía explicar conocimiento de lo que las flores y símbolos significaban sin revelar por qué alguien podría dirigirse específicamente a él? ¿Cómo podía solicitar protección sin admitir crímenes que había negado públicamente? Mientras la campaña psicológica se intensificaba, los soldados comenzaron a mostrar signos de estrés extremo.
saltaban ante las sombras. Se acusaban mutuamente de traicionar secretos y se volvieron cada vez más paranoicos sobre su seguridad. La privación del sueño por vigilancia constante llevó a errores en sus deberes, lo que atrajo atención no deseada de sus oficiales superiores. Pero la obra maestra de Tlazotlacloni vino cuando comenzó a atacar sus reputaciones, usando sus propias palabras en contra. Había escuchado suficientes conversaciones entre los soldados para entender sus personalidades individuales y debilidades. Usando este conocimiento, comenzó a esparcir rumores supuestamente de fuentes internas sobre su cobardía, su lealtad cuestionable y su conducta indigna. Aparecía en cantinas disfrazado como comerciante viajero, compartiendo historias sobre soldados en otras regiones que habían sido descubiertos participando en comportamiento vergonzoso. Estos cuentos, aunque ficticios, se asemejaban estrechamente a los crímenes reales cometidos en San Fernando, plantando semillas de duda en las mentes de los oyentes sobre su propio personal militar local. Mientras tanto, Dulce se encontraba volviéndose más fuerte cada día. El conocimiento de que alguien finalmente estaba tomando acción en su nombre, que sus atacantes estaban sufriendo consecuencias por sus crímenes, comenzó a sanar heridas que había creído permanentes. Por primera vez desde el asalto, comenzó a dormir durante la noche sin pesadillas. Pero más que solo sanación, se estaba enamorando profundamente del hombre que había restaurado su fe en la justicia. La combinación de lealtad feroz de Tlazotlacloni, inteligencia estratégica y compasión gentil despertó sentimientos en ella que nunca había experimentado. Él veía más allá de su trauma a la mujer fuerte y valiente debajo, tratándola no como víctima, sino como compañera en su campaña por justicia. Su relación se profundizó gradualmente, construida sobre fundamentos de respeto mutuo y propósito compartido. Él enseñó palabras apache para conceptos que el español no podía expresar adecuadamente. Ella compartió historias sobre su vida antes del asalto, ayudándolo a entender los sueños y aspiraciones que sus atacantes habían tratado de destruir. Una noche, después de casi un mes de guerra psicológica contra los soldados, Tlazotlacloni preguntó a Dulce si se sentía lista para la fase final de su plan. Los soldados estaban quebrados, paranoicos y desesperados. Ahora era tiempo de ofrecerles una elección: confesar sus crímenes públicamente y enfrentar cualquier justicia que la comunidad decidiera, o continuar viviendo en miedo hasta que eventualmente se condujesen a la locura. ¿Pero qué si eligen pelear en lugar de confesar?, preguntó Dulce, preocupada por la seguridad de Tlazotlacloni. Entonces aprenderán, respondió con una sonrisa que era tanto amorosa como peligrosa, por qué los guerreros apache han sobrevivido en territorios hostiles durante siglos. No planeé una campaña de guerra psicológica sin prepararme para la posibilidad de que pudiera escalar a confrontación física. La confrontación final fue establecida para la próxima luna llena, en la plaza central donde Capitán Vázquez había dado su discurso negando las acusaciones contra él. La justicia, explicó Tlazotlacloni, requería que la verdad fuera revelada en el mismo lugar donde las mentiras habían sido proclamadas. Mientras la noche señalada se acercaba, ambos amantes sabían que sus vidas estaban por cambiar para siempre. O lograrían la justicia que había sido negada durante tanto tiempo, o morirían juntos en el intento. Pero para ambos, la muerte con honor era preferible a la vida con injusticia continua. La noche del juicio final había llegado finalmente y con ella vendría ya sea redención o destrucción para todos los involucrados. La noche de la luna llena llegó con un aire de expectativa que incluso los residentes más inconscientes de San Fernando podían sentir. Durante días previos a este momento, historias extrañas habían circulado por todo el pueblo. Soldados actuando erráticamente, incidentes misteriosos ocurriendo alrededor del complejo militar y rumores de una figura fantasmal vista acechando cerca de lugares asociados con crímenes pasados. Tlazotlacloni había pasado todo el día preparándose para lo que sabía sería la confrontación más crítica de su vida. Esto no era simplemente sobre venganza, se trataba de restaurar equilibrio a un universo que había sido lanzado al caos por el mal impune. En filosofía apache, permitir que injusticias graves quedaran sin respuesta corrompía la armonía espiritual de comunidades enteras. Había elegido cuidadosamente la ubicación para la confrontación,
la plaza central donde Vázquez había entregado su negación convincente meses antes. La justicia requería que la verdad fuera proclamada en el mismo espacio donde las mentiras habían echado raíces. Más prácticamente, el área abierta evitaría que los soldados usaran edificios como cobertura y aseguraría que cualquier violencia ocurriera en vista completa de testigos. Dulce había argumentado por su derecho a estar presente durante la confrontación, a pesar de las preocupaciones de Tlazotlaloni sobre su seguridad. «Esta es mi justicia la que estamos buscando», le recordó. «No me esconderé mientras peleas por mi honor». Su valor al insistir en enfrentar a sus atacantes nuevamente demostró cuánto había sanado durante sus semanas juntos. Exactamente a medianoche, cuando la luna llena colgaba directamente arriba como un reflector celestial, Tlazotlaloni entró a la plaza y liberó un grito de guerra que hizo eco en cada edificio en San Fernando. No era solo un sonido, sino una declaración, un desafío que se extendió por todo el pueblo dormido y penetró los sueños de todos los habitantes. Ventanas se abrieron por todo el pueblo mientras las personas despertaron para investigar la fuente de tal sonido sobrenatural. Muchos nunca habían escuchado un grito de guerra apache genuino antes, y el miedo primitivo que indujo fue inmediato y visceral. Este no era el sonido de la civilización, sino de algo más viejo, más fundamental. La voz de la justicia pidiendo lo que se le debía. Los 5 soldados respondieron exactamente como Tlazotlaloni había predicho. Meses de tormento psicológico los habían dejado nerviosos, paranoicos y rápidos a la violencia. Emergieron de varios edificios alrededor de la plaza, armados y listos para batalla, convergiendo en el centro donde el guerrero apache esperaba con calma sobrenatural. Capitán Vázquez fue el primero en hablar, su voz quebrándose con tensión a pesar de intentos de mantener autoridad. «¿Qué quieres, salvaje? ¿Por qué has estado aterrorizando soldados pacíficos con tus bromas infantiles?» «Estoy aquí», replicó Tlazotlaloni con voz que se extendió por toda la plaza, «para cobrar una deuda que ha quedado sin pagar durante demasiado tiempo. Tú y tus hombres cometieron crímenes contra una mujer inocente. Y después usaron sus posiciones de poder para escapar la justicia. Esta noche responderán por esos crímenes». «No hemos cometido crímenes», gruñó Sargento Ruiz, pero sus palabras carecían de convicción. Meses de acoso habían desgastado su capacidad de mantener mentiras convincentes. «Esa mujer es una mentirosa y una prostituta que trató de destruir nuestras reputaciones con acusaciones falsas». Fue entonces que Dulce salió de las sombras, moviéndose para pararse junto a Tlazotlaloni con dignidad que silenció murmullos de la multitud creciente de observadores. Su presencia fue electrizante. Muchos no la habían visto en público durante semanas, y su transformación era notable. Había desaparecido la mujer quebrada y derrotada que había suplicado inútilmente por justicia. En su lugar, estaba alguien que había reclamado su poder y dignidad. «No soy ni mentirosa ni prostituta», declaró con voz que se extendió claramente por el aire nocturno. «Soy la mujer que violaron junto al arroyo hace 3 meses. Soy la víctima que han pasado meses tratando de destruir con mentiras y manipulación. Y esta noche reclamo mi derecho a la justicia». Sus palabras causaron una onda de shock por la multitud reunida. Muchos habían descartado sus acusaciones, pero verla parada junto a un guerrero apache que claramente creía su historia, los forzó a reconsiderar sus suposiciones. ¿Por qué arriesgaría tal hombre su vida por una mujer que estaba mintiendo? Vázquez intentó recuperar control de la situación, pero su voz traicionó el pánico que había estado creciendo durante meses. «Esta mujer está perturbada mentalmente. Ha seducido a este salvaje con sus mentiras para vengarse de hombres honestos que rechazaron sus avances indecentes». Pero Tlazotlapulli había preparado cuidadosamente para este momento. De su morral de cuero extrajo objetos que hicieron que varios soldados palidecieran visiblemente. Un botón del uniforme de Ruiz que había sido arrancado durante la lucha. Un pedazo de tela del pantalón de Santos que Dulce había logrado agarrar mientras trataba de defenderse. Y más devastador aún, el cuchillo personal de Vázquez que había usado para amenazarla.
¿Reconocen estos objetos?, declaró levantándolos para que toda la multitud pudiera verlos. Fueron encontrados en el lugar donde violaron a esta mujer. Cada pieza cuenta la historia de su crimen. La evidencia física era irrefutable. Los soldados habían buscado estos objetos perdidos durante meses, sin saber que su víctima los había recuperado secretamente y guardado como prueba de lo que había sufrido. Ahora, bajo la luna de luna llena, su culpabilidad estaba expuesta ante toda la comunidad. Fernando Castillo, el más joven del grupo, se quebró primero. «No fue mi idea», gritó desesperadamente. «Vázquez nos ordenó hacerlo. Dijo que ella se lo estaba buscando, paseándose sola por las noches como una cualquiera». Sus palabras fueron como una confesión que abrió las compuertas. Patricio Santos añadió: «Estábamos bebiendo. El capitán dijo que necesitábamos diversión después de la derrota en la guerra. Dijo que ella no le importaba a nadie». Vázquez rugió furioso contra sus hombres por su traición, pero el daño estaba hecho. Las confesiones públicas habían confirmado cada detalle de la acusación de Dulce. La multitud, que había pasado meses dudando de su palabra, ahora veía la verdad expuesta en toda su horrible realidad. Doña Carmen, que había permanecido cerca de la plaza escuchando cada palabra, se abrió paso entre la multitud con una furia que sus 70 años no podían contener. «¡Bestias!», gritó golpeando a Vázquez con su bastón. «¿Cómo se atrevieron a tocar a mi niña y después hacernos creer que era una mentirosa?». Su rabia encendió la indignación de otros residentes que comenzaron a recordar sus propias dudas sobre la versión oficial de los eventos. Las madres pensaron en sus propias hijas. Los padres imaginaron el horror de ver a sus hijos brutalizados por quienes se suponía debían protegerlos. Pero Tlazoltlotli no había terminado. Había venido no solo a exponer la verdad, sino a asegurar que se hiciera justicia. «En mi cultura», anunció con voz que resonó por toda la plaza, «los hombres que violan a mujeres inocentes pierden el derecho a llamarse hombres. Deben enfrentar el juicio del combate o vivir para siempre como cobardes marcados por la deshonra». El desafío apache era claro. Los soldados podían pelear por su honor en combate individual contra él, o podrían vivir el resto de sus vidas sabiendo que toda la comunidad conocía su cobardía y sus crímenes. Vázquez, acorralado y desesperado, aceptó el desafío. Era un hombre grande, entrenado en combate militar y creía que podía derrotar al apache en lucha individual. Lo que no entendía era que Tlazotloli había estado entrenando para la guerra desde la infancia y que luchaba no solo con habilidad física sino con la furia justa de quien defiende a los inocentes. El combate fue breve pero devastador. Tlazotloli demostró por qué los guerreros apache eran temidos en toda la frontera, usando no solo fuerza sino estrategia y agilidad que dejaron a Vázquez indefenso. Cuando el capitán cayó derrotado, sangrando y humillado ante todo el pueblo, el apache se acercó para pronunciar su veredicto. «Vivirás», declaró, «pero llevarás estas marcas para que todos sepan qué clase de hombre eres». Con movimientos precisos, cortó símbolos apache en las mejillas de Vázquez, que lo identificarían para siempre como violador y cobarde. Las cicatrices sanarían, pero nunca desaparecerían. Los otros soldados, aterrorizados por el destino de su líder, intentaron huir pero fueron capturados por miembros de la comunidad que finalmente habían encontrado el valor para actuar. Don Ignacio Morales, enfrentando la presión de una multitud enardecida que demandaba justicia real, no tuvo más remedio que arrestar a los 5 hombres. El juicio que siguió fue completamente diferente al silencio que había recibido la primera acusación de Dulce. Con evidencia física, confesiones públicas y el testimonio de testigos que ahora se atrevían a hablar, los soldados fueron condenados a prisión y expulsión deshonrosa del ejército. Pero para Dulce, la verdadera justicia había llegado no del sistema legal, sino del hombre que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Tlazotloli había restaurado no solo su honor público, sino su fe en que existe gente buena dispuesta a luchar por lo correcto. Su amor, forjado en las llamas de la adversidad compartida, creció hasta convertirse en una unión que trascendía las diferencias culturales. Se casaron según tradiciones apache en una ceremonia que celebraba no solo su unión, sino el triunfo de la verdad sobre las mentiras. Los años siguientes trajeron sanación y prosperidad. Dulce desarrolló una reputación como defensora de mujeres que habían sufrido violencia, usando su experiencia para ayudar a otras a encontrar justicia y recuperación. Su historia se convirtió en inspiración para víctimas que habían perdido la esperanza. Tlazoltlaloni se estableció como mediador respetado entre comunidades apache y mexicanas, demostrando que era posible construir puentes de entendimiento incluso después de décadas de conflicto.
Su defensa de Dulce había probado que la verdadera fuerza venía de proteger a los vulnerables, no de oprimir a los débiles. Tuvieron 4 hijos que crecieron entendiendo que la justicia verdadera a veces requiere valor para desafiar sistemas corruptos. Aprendieron que el amor auténtico significa defender a quien amas incluso cuando todo el mundo está en tu contra. Su casa se convirtió en refugio para mujeres que habían sufrido violencia y para hombres apache que buscaban maneras pacíficas de resolver conflictos con comunidades mexicanas. Era un lugar donde diferentes culturas se encontraban no en hostilidad, sino en búsqueda común de justicia y sanación. Cuando Dulce murió a los 75 años, su funeral fue atendido por cientos de personas cuyas vidas había tocado. Mujeres que había ayudado a encontrar justicia, familias que había reunido después de conflictos y líderes de ambas culturas que habían aprendido de su ejemplo de resistencia y perdón. Tlazolatlaloni la siguió 3 años después, y fueron enterrados juntos en una colina que dominaba tanto el territorio apache como el pueblo de San Fernando. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje para quienes buscaban inspiración para enfrentar injusticias aparentemente insurmontables. La historia de la mujer que había sido atacada y traicionada por su comunidad, pero que encontró justicia y amor en los brazos de un guerrero apache, se convirtió en leyenda contada en ambos idiomas. Representaba la esperanza de que la verdad eventualmente prevalece, que el amor puede surgir de las circunstancias más oscuras y que una sola persona con valor suficiente puede cambiar el curso de la justicia. Sus descendientes continuaron el trabajo que habían comenzado, manteniendo centros de ayuda para víctimas de violencia y promoviendo entendimiento entre culturas que habían sido enemigas. Su legado vivió no solo en las instituciones que habían establecido, sino en la demostración permanente de que la justicia verdadera viene no de sistemas corruptos, sino de individuos dispuestos a arriesgar todo por defender lo correcto. Generaciones después, cuando viajeros pasaban por la región donde Dulce y Tlazotlalori habían vivido, la gente local todavía contaba la historia de la mujer que había encontrado justicia cuando todas las puertas parecían cerradas, y el guerrero que había arriesgado su vida para restaurar su honor. Era recordatorio de que a veces, cuando los sistemas fallan, el destino envía a la persona exacta en el momento preciso para cambiar todo. La lección perduró a través de los siglos, que la verdadera fuerza no viene del poder, sino de la compasión, que la justicia real no puede ser negada indefinidamente y que el amor verdadero puede emerger de las cenizas de la injusticia más cruel para crear algo hermoso y duradero en el mundo.